Ellas me invitaron a un encuentro nacional, el primer encuentro nacional de mujeres lesbianas, o sea que también hicieron cosas, digamos, muy importantes, cosas que incluso nos habíamos planteado muchas antes, pero que no habíamos tenido digamos, como la disciplina de hacer, ¿no? O sea, puede que no fuera una idea súper nueva, pero estas mujeres lo hicieron. Entonces, digamos, en este momento no sé qué habrá pasado con Triángulo, pero miren, lo importante del asunto es ver que las cosas, que Triángulo era una cosa viva, ¿sí? En donde había conflicto, claro que sí, y en donde se transformaron cosas y se encontraron posiciones. Pero Triángulo fue muy importante y de hecho de Triángulo surgieron todas las iniciativas organizativas de mujeres lesbianas que siguieron, Mujeres al Borde, o sea, Claudia Corredor fue una de las fundadoras de Triángulo Negro. Salió el colectivo lésbico, salió Lauris, salió Degenérese, o sea, todas las personas que luego conformaron otras organizaciones estuvieron en Triángulo Negro. Eso es muy importante, ese es el valor del Triángulo Negro, ese es el valor de las organizaciones. No es permanecer como unas instituciones inamovibles, monolíticas, cerradas, no. El sentido de las organizaciones es el cambio, ¿sí? Y si no cambian, pues estamos mal. O sea, pues si no cambian, son otra cosa, o sea, tal vez... digamos, sobre todo en los procesos sociales, miren, uno con las empresas lo que trata de hacer es estabilizarlas, con las organizaciones no hay, digamos, una organización social real no necesariamente tiene que estabilizarse. Bueno, entonces quiero hacer un análisis en este punto sobre los conflictos. Miren, yo creo que hay conflictos, hay muchas formas de conflicto y creo que el valor que tiene el conflicto, ¿sí? Y cómo se valora el conflicto es lo importante. Y cómo se gestiona el conflicto y cómo se asume el conflicto es lo importante, ¿sí? Hay unos conflictos que son destructivos, ¿sí? Que son conflictos que además, en donde la intención no es la negociación, sino la intención es la eliminación de la otra persona o de la otra cosa o de lo otro, ¿sí? Conflictos en donde, digamos, para prevalecer una posición tiene que eliminar a la otra, ¿sí? Y generalmente en las organizaciones, pues no, la gente no se mata, no se elimina físicamente, pero sí se elimina simbólicamente, con discursos, con habladurías, ¿sí? Con una incapacidad de diálogo muy grande y sobre todo cuando la gente confunde una organización que es un proyecto colectivo con un reinado, pues eso es muy grave, porque una organización, digamos, no es para, digamos, puede serlo, o sea, pues sí, las empresas lo son, digamos, para satisfacer intereses personales. Las organizaciones de hecho no le pertenecen a uno. Es decir, yo pude ser cofundadora de Triángulo Negro y yo nunca me puse a pelear que ese nombre era mío. O Andis Cruz, que fue quien nos lo propuso, que además entre otras cosas hacía alusión a cómo las mujeres en los campos de concentración eran marcadas como un triángulo negro, las mujeres antisociales, dentro de las cuales estaban las mujeres lesbianas, llamadas antisociales en los campos de concentración. Entonces lo que hicimos fue subvertir el símbolo, darle la vuelta, no sé qué. Eso ya era un bien colectivo, eso no era de Andis Cruz ni era de nadie, era un bien colectivo, ¿vale? Y ese es el gran valor, digamos, del Triángulo Negro, con sus fallas, con sus equivocaciones de personas dentro de las organizaciones, con equivocaciones que incluso yo cometí y otras cometieron, claro. Equivocaciones con buena voluntad a veces, pero eso, digamos, como que es Triángulo Negro. Luego, pues, seguí con otra experiencia, que era el colectivo lésbico,
como yo sí seguía creyendo con otras mujeres que había que hacer una cosa muy política, de reivindicación de derechos, digamos de hacer investigación, entonces dije, bueno, pues hicimos fundamos Colectivo Lésbico, que se hizo con Marcela Sánchez, con Susan Kulan-Luther, y creo que había otra persona más, pero inicialmente éramos las tres. Y hicimos el primer análisis que se hizo en Colombia sobre DESC, que son los derechos económicos, sociales y culturales, pero en clave de mujeres lesbianas. Entonces lo presentamos en la primera plataforma alternativa de la plataforma DESC y no sé qué cosas, bueno, y fue pues digamos muy interesante. Obviamente esto del activismo tiene una cosa que es complicada y es que como es un trabajo voluntario, se hace en las horas de la noche, los fines de semana, ¿no? Incluso a veces poniendo, digamos en esa época no existían subvenciones, ni estábamos trabajando, ni nadie nos iba a dar plata, nadie. Cuando necesitábamos hacer algo, hacíamos una fiestita, que era una fiesta, digamos, en un bar así, y ahí a trancas y a mochas sacábamos dinero, porque además uno de los principios era que autogestionábamos, ¿sí? Entonces, digamos, no estábamos esperando nada. Lo único que recuerdo que en algún momento recibimos con Triángulo Negro fue una ayuda parcial para un viaje a un congreso de la ILGA al que yo fui, y esto era como, bueno, o sea, no había peleas por esas cosas para nada, o sea, no, las peleas que teníamos eran ideológicas, las peleas que teníamos eran por posiciones, por lo que creíamos que una cosa debía ser. Por ejemplo, la gran pelea del Triángulo Negro era si en la razón social poníamos mujeres lesbianas o no, o si eso nos iba a cerrar puertas. Habíamos unas que creíamos, no, obviamente hay que decir que es de lesbianas, porque si no, pues ¿para qué? Y otras decían, no, pero eso tiene una razón de ser en un tiempo específico. Estamos hablando de hace más de 10 años, en donde, digamos, estábamos muy cerca a la época en que la homosexualidad era penalizada en Colombia, ¿sí? Entonces era otra época y la gente tenía miedo de que la echaran del trabajo. Si todavía lo tienen, que existe una política pública en Bogotá, que hay mucha más gente visible, que hay una marcha. Les cuento, la primera marcha que hubo acá en Bogotá, la hicimos las de Triángulo, fíjense. ¿Y saben cómo fue esa marcha? Salimos a la ciclovía, yo creo que unas 20, 30 personas, dentro de las cuales estaba Germán Humberto, alguien más, y las de Triángulo. Y salimos a gritar y no sé qué, y nos tiraban orines desde arriba, ¿sí? Nadie nos pagó un peso, no había apoyos de nada, ni siquiera la policía, nada. Eso era, digamos, lo que hacíamos. Y la marcha ahora tiene 50.000 personas. Entonces, creo que sí es posible hacer pactos y alianzas, y creo que sí tienen resultados, evidentemente. Y creo que una cosa importante para entender eso es reconocer la historia y reconocerle a la gente que ha luchado antes lo que ha hecho. Por eso en este momento hay que ver qué hay más hacia atrás. Es decir, cuáles eran las mujeres, quiénes fueron las mujeres, y de hecho las mujeres que lucharon antes eran las del movimiento feminista, donde estaban invisibilizadas las mujeres lesbianas de una manera estratégica, por ejemplo, ¿no?